Yo quiero hablarles hoy acerca de principios que debemos tener en nuestras familias, si queremos que nuestras familias en realidad sean ejemplares. Las familias están experimentando, tal vez en este tiempo, la más grave crisis que se pueda pensar. Esa es producto de una acumulación de otras crisis sobre crisis, de traumas, de pérdidas de interés, de influencias de otras culturas, de valores contrarios a la palabra de Dios que se enseñan, que se publican, que se presentan, que se nos venden. Valores y creencias equivocadas con una mala o nula formación cristiana. La familia cristiana evangélica no escapa de esta crisis nacional y mundial. Nosotros somos parte de un todo, somos parte de ese todo que se encuentra en problemas y que de alguna manera nosotros somos el reflejo de esas crisis o de esa situación que vive el mundo y que vive nuestro país. Le dije que iba a hablar de principios. Y un principio es un criterio que nos ayuda a nosotros a desenvolvernos, a tomar decisiones, a enfrentar diferentes situaciones en la vida. En este sentido del que estamos hablando, entonces los principios correctos nos permitirán a nosotros enfrentar y superar la debacle moral que a nosotros nos asedia. Revisando el texto presentado de Josué capítulo 24, descubriremos tres principios fundamentales para sostener o mantener una familia ejemplar. El primero de esos principios es el darle a Dios la prioridad absoluta. El segundo de los principios es que tomemos decisiones sólidas, no ambivalentes, firmes y bien establecidas. Y tercero, que veamos a nuestro hogar, a nuestra familia, como un faro de luz que testifique a otros de la presencia y de la obra de Dios. En primer lugar, el primer principio, darle a Dios la prioridad absoluta. Dice el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Temed a Jehová, servidle con integridad y verdad, quitad de en medio de vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo ratifica ese primer mandamiento allá en Mateo 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Le damos a Dios la prioridad absoluta cuando Él se convierte en el centro de nuestra vida, cuando se convierte en realidad en el verdadero amor, en el primer amor, en el principal amor de nuestras vidas, cuando se convierte en lo más importante para nosotros. Para nosotros lograrlo, necesitamos en realidad tener temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no podemos hacer a Dios lo principal en nuestra vida. Temer a Dios, temed a Jehová, nos dice la Escritura. Ya el profeta Isaías repetía lo mismo allá en Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Un temor que debe ser demostrado en nuestra conducta diaria. Temor que al manifestarse en la conducta es porque hay un temor en nuestra mente, porque hay temor en nuestro corazón y es un temor que expresamos en la acción diaria.
El apóstol Pedro nos dijo en primera de Pedro 2, 15 al 17, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, temed a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Tenemos una libertad, pero una libertad que no nos permite hacer lo que queramos, sino una libertad en Cristo para vivir conforme a sus preceptos, conforme a sus enseñanzas, conforme a su palabra. Un temor que incluso debe ser demostrado en nuestra adoración a Dios. Dice, un temor demostrado en la adoración. Adoración a Dios es algo que debe ser una conducta diaria en nuestras vidas, una práctica diaria. En el cielo habrá adoración a Dios. Si nosotros no nos acostumbramos a hacerlo correctamente, en el cielo nos asombraremos de la adoración que allí se da. Dice el Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a Dios, adorarlo desde acá. Sea Él nuestro primer pensamiento, sea Él a quien dirigimos nuestras oraciones, sea nuestro Dios quien ocupa los deseos de nuestro ser, sea nuestro Dios a quien encomendamos nuestro diario vivir, sea nuestro Dios a quien ponemos nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestras peticiones. Pero una adoración implica una reverencia, implica un reconocimiento, implica una veneración, porque adorar es venerar, adorar es exaltar, adorar es darle la preeminencia a ese Dios. Pero un verdadero adorador es aquel que teme a Dios. Quien no teme a Dios tiene una falsa adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios está marcada por el temor que nosotros le tengamos a Él. Dice el Salmo 25, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con los que le temen. Y es la comunión íntima, la adoración que nosotros le expresemos o le expresamos a Dios constantemente. El temor a Dios lo enseñamos en el hogar a nuestros hijos. Enseñamos por medio del ejemplo que nosotros podemos darle. El temor se les enseña desde un principio con el preparativo: vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a ofrendar, vamos a servir, te vas a vestir con lo mejor que tenemos, porque vas a llevarle a Dios tu presencia y tu vida. Vas a estar allí en el templo y vas a agradar a Dios con tu canto, con lo que hables. Y todo eso lo debemos expresar. Pero ¿cuáles son nuestras conversaciones, por ejemplo, en la mesa, donde nuestros hijos nos escuchan? ¿Serán las críticas? ¿Serán las burlas? ¿Serán las quejas? ¿Qué encuentran nuestros hijos en nuestra conversación con las demás personas alrededor de la mesa? ¿Qué es lo que les enseñamos? Nosotros debemos entender que para enseñar a nuestros hijos a adorar, tienen que verlo en nosotros. Tienen que vernos leer la Biblia. Tienen que vernos orar. Tienen que ver nuestra voluntad para hacer las cosas de Dios. Tienen que vernos compartir. Tienen que vernos venir al templo y ver lo que es importante para nosotros. Si ellos ven que nosotros no le damos la importancia que se merece,
¿cómo lo van a valorar ellos entonces? Le van a dar una peor valoración que la que nosotros le damos porque nuestra enseñanza vino a ser débil. Temor implica obediencia. No se concibe el temor a Dios sin la obediencia. Así que quien teme a Dios tiene que obedecerlo. En Hebreos 3:18 se nos dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Mucho voltear los ojos, mucho canto, pero con una accionar que pone en entredicho el canto y el volteo de nuestros ojos. Entonces no hay una adoración verdadera y no estamos enseñando correctamente. Ese temor a Dios, ese hacer a Dios la prioridad absoluta, lo demostramos en nuestro servicio a Dios con integridad y en verdad. Lo demostramos. Y nuestros hijos tienen que aprender lo importante que es para nosotros servir a Dios, darle a Dios, trabajar para el Señor. En el versículo 21, ante la pregunta de Josué, el pueblo dijo, a Jehová serviremos. Y este servicio a Dios, que es para darle a Él la prioridad, implica responsabilidad. Hacerlo cuando corresponde, hacerlo como corresponde, hacerlo como se espera y hacerlo cada vez mejor. En Jeremías 48, el versículo 10, la palabra de Dios nos dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre su espada. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Esto implica este servicio a nuestro Dios, en esto de darle a Dios la prioridad, implica gozarse en el servicio, gozarse en lo que nosotros le damos al Señor, gozarse en el trabajo, que nuestros hijos no vean que vamos obligados, no vean que es un cansancio, no vean cuánto falta para terminar, cuánto falta para irme para tal lugar, cuánto falta porque el programa de la televisión, cuánto falta porque viene el juego, cuánto falta que se acabe porque quiero estar en tal parte, porque quiero ver tal cosa, porque quiero asistir a tal otra. Cuando aquí teníamos servicios en la noche, el servicio lo eliminamos porque ya éramos dos familias nada más. La familia pastoral y la familia Gerdel, la hermana querida, la hermana Claudia y las Morochas. Y la hermana Clemen. Eran los únicos que ya veníamos. Eso se nos volvía ya más bien una carga. Pero cuando salíamos del culto y íbamos, por ejemplo, en las Trinitarias, encontrábamos a la juventud de la iglesia que venía del cine, que estaban comiendo, que estaban paseando, pero no había temor a Dios, no había servicio a Dios. Era una obligación, era un cansancio. Hace 28 años atrás, el culto terminaba a las 12 en punto. El predicador se iba llegando 10 para las 12, tenía que terminar así no hubiese terminado el mensaje. Era más importante la hora de terminar que el servicio al Señor. Y a veces así nos hemos convertido. ¿En qué otras cosas son más importantes que el poder servir a nuestro Dios? ¿Y cómo demostramos entonces nosotros que Él es nuestra prioridad? En nuestro servicio, en lo que le damos, en lo que hacemos. El celular puede convertirse en nuestro enemigo. Nos casamos con el celular, vivimos pendientes de las noticias, del mensaje. Y con el cuento de que cargamos la Biblia en el celular, estamos pendientes de qué mensaje llegó, de qué dijo fulano, de qué hizo el otro. Y cuando uno le dice, no, es que yo tengo la Biblia en el celular. Hermano, si usted se pudo comprar un celular, cómprese una Biblia. Y venga con la Biblia. Deje el celular para otras cosas. Pero aquí en el templo use la Biblia.
Demuestre que en realidad el Señor es importante para usted. El Salmo 100, los versículos 2 al 4, o 2 y 4. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Que nosotros podamos llegar de verdad al templo con gozo, con gratitud, con emoción, porque venimos a buscar lo que Dios tiene para nosotros en este día, lo que Dios va a hablar a nosotros a través de los cantos, lo que Dios va a decirnos a través de la lectura bíblica, lo que Dios va a hablarnos a través de la exposición de la palabra de Dios, o lo que Dios va a hablarnos a través del contacto, la relación, la conversación con el hermano en la escuela dominical, etcétera, etcétera. Darle a Dios la prioridad absoluta lo demostramos sirviéndole con integridad y honrándolo con todo lo que nosotros tenemos, honrándolo. ¿Honra usted a Dios con lo que usted le da? El Señor Jesucristo dice que Él estaba sentado frente al banco de los tributos, donde las personas daban las ofrendas, allá en el templo, donde las personas llevaban las ofrendas. Y veía que los ricos daban su ofrenda. Pero llegó una mujer muy pobre y dio dos moneditas conocidas como blancas. Yo tengo una blanca. Esa es una moneda súper chiquita, miniatura. Prácticamente no tiene valor. Pero esta viuda dijo al Señor Jesucristo que había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. No dio de lo que le sobraba. No dio para salir del paso. En una película, creo que era Un príncipe en Nueva York, pasaban que estaban en un servicio y pasaron las ofrendas. Y había uno que hacía el que daba, pero no daba. Porque a veces podemos hacer para que los demás crean. Pero ¿cómo engañamos a Dios? Podemos engañar a Dios. Entonces a Dios debemos darle lo mejor de nuestras vidas. No es solamente si yo vengo al templo, yo debo servirle con lo más valioso. Lo más valioso implica mi tiempo, implica también mi dinero, pero implica también lo mejor que tenga para vestirme, implica lo mejor de lo mejor para mi Dios, para darle. El rey David quiso en un momento, antes de ser rey, ofrecer un sacrificio, quiso ofrecer un sacrificio y le pidió a un hombre de apellido Arauna que le vendiera, que le diera la tierra. Y el hombre le dijo, no, no te lo doy, te lo regalo para que le ofrezcas a Dios sacrificio. ¿Y sabe lo que le dijo David Arauna? Capítulo segundo de Samuel, capítulo 24, la parte final del versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No le ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Tengo una silla que funciona, todavía lo aguanta uno. El mimbre está roto, pero sirve. Como me estorba en la casa, yo lo voy a regalar para el templo. No daré a Jehová nada que no me cueste nada. Fue la enseñanza que nos deja el rey David. A veces le podemos dar de lo que sobra, pero no es significativo para nosotros, ni es significativo para Dios. Debemos adorar a Dios y servirle, y ahí demostramos nuestra prioridad con los bienes que tenemos y confiando en sus promesas. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Y dígame usted si usted lo honra a Jehová así. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
darle al Señor, servir al Señor, darle la prioridad a Él, es ofrecerle en realidad lo mejor de lo que tenemos y confiar en sus promesas para nosotros. Nosotros le damos la prioridad absoluta a Dios cuando excluimos a todo otro posible Señor. En las mañanas yo acostumbro enviar un devocional a los hermanos. Y lo primero que tengo que hacer es orar. Y a veces estoy apurado con la oración porque tengo que mandar el devocional. Entonces, cuando eso me pasa, yo estoy interrumpiendo dónde está mi prioridad. ¿Será mi prioridad mi relación con Dios o mi prioridad el mandar el devocional a los hermanos? Entonces, eso me llama a mí a la reflexión en la manera personal y primero mi tiempo con Dios, primero dar al Señor mi gratitud, primero estar con mi Dios para después hacer lo que me corresponde hacer para servirle, para trabajar, para engrandecer su nombre. En el libro del Primero de Reyes, nosotros podemos encontrar a Salomón, por ejemplo, que él inclinó su corazón a otros dioses. El hombre más sabio de la historia inclinó su corazón a otros dioses, a Astoret, a Milcón, a Quemos, a Moloc, e hizo lo malo ante Dios. Y Jehová entonces se enojó con él, y como castigo por su desobediencia, le hizo dividir el reino. Y luego que Salomón muere, el reino de Israel se divide en el reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá, la descendencia de David. En el reino de David, de Israel, cualquier otra persona estuvo. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, pero tampoco podéis servir a Dios y al celular. Tampoco podéis servir a Dios y a la familia al mismo tiempo. Hay que servir a la familia, pero que Dios tenga la prioridad en ella. Que tú demuestres en realidad que Dios es la prioridad en tu vida. Ese principio hacia una familia en realidad que sea una familia saludable, que sea una familia ejemplar, que sea una familia que se pueda evidenciar o mostrar como un ejemplo para otros. Segundo principio, todos tomamos decisiones. Tomamos decisiones que ni las pensamos. A veces preguntamos: ¿a las cuántas vueltas se echa el perro? Pero nosotros tomamos decisiones a veces así. Las tomamos y no nos damos cuenta. Así, y tomamos decisiones que no duran. Yo no vuelvo a hacer esto, pero vuelvo a caer en lo que dije que no haría. Que sea un principio en nuestras vidas, que las sanas y santas decisiones que tomemos sean decisiones sólidas, permanezcan en el tiempo. Que tomo la decisión de tener mi devocional diario con el Señor, que permanezca hasta el día de tu muerte. Que tomo la decisión de compartir la fe con otros, que lo hagas aún en el lecho de la muerte. Que compartas esas decisiones con otras personas y que sean visibles. El versículo 15 dijo Josué: escogeos hoy a quién sirváis. Ese es tu problema. Pero Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Y mientras nuestros hijos están en nuestra casa, tienen que hacer lo que nosotros les digamos. No pueden hacer lo que quieran. Les mantenemos, les sostenemos y tienen que sujetarse a lo que nosotros les digamos. Cuando ellos se emancipan, que se van de la casa, que
toman sus propias decisiones, ya el problema es de ellos. Pero Dios no te va a juzgar tanto por cómo se comportaron ellos después que se fueron de tu casa, sino cómo se comportaron ellos cuando estaban en tu casa, lo que tú les permitiste, lo que tú dejaste hacer y lo que tú mostraste con las decisiones que tomaste. La familia tiene enemigos que en realidad debe enfrentar, pero para poderlos enfrentar necesita identificarlos. La falta de tiempo. Vivimos en un corre-corre. Gracias a Dios estamos en Venezuela. Y aunque estamos en corre-corre, no estamos como en otros países, donde el tiempo se convierte en un enemigo. Personas que trabajan 12 horas diarias. Y puede que aquí haya personas que trabajen 12 horas diarias, pero no son todos. Personas que trabajan y no tienen día de descanso, día de reposo. Hay personas que trabajan, por ejemplo, César, el hijo de la hermana Ana, mi yerno, él tiene que salir a las 6 de la mañana de su casa para ir a su trabajo, que empieza a las 8. Y sale a las 6 de la tarde, pero va llegando a las 7:30 a su casa nuevamente. Pasa más de 12 horas fuera de su casa porque el tiempo lo tiene que invertir, porque si no trabaja, no come. Pero el tiempo puede ser un problema para nosotros. Y entonces nuestros valores se distorsionan y ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Ya no tenemos el beneficio del tiempo para que nos sirva, sino que nosotros le servimos al tiempo. Por eso, gracias a Dios, estamos en Venezuela todavía. Porque en otros países, y aquí hay personas que han estado en otros países, la cosa no es así. Se vive para trabajar. Y en lo que le va quedando por allá, para la familia, para medio distraerse, ¿y dónde queda Dios entonces en medio de todo eso? Valores distorsionados, mezcla de prácticas mundanas y cristianas, falta de ánimo o deseo para hacerlo mejor entre lo bueno. Nos conformamos con hacerlo, pero es lo mejor, es la excelencia. Todo ese tipo de cosas va enfrentando nuestras vidas. Y nos acostumbramos a hacer mamarrachadas, cosas horribles y feas para salir del paso, porque compiten contra nosotros. Cantares, el capítulo 2, el versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Tal vez estemos muy pendientes de las ratas grandes, pero nos olvidamos de los ratoncitos chiquitos. Nos olvidamos de las cosas pequeñas. Podemos pensar del pecado del adulterio, del pecado del asesinato, del pecado de ser un corrupto de millones, pero dejamos pasar las cosas pequeñitas, que si nos dieron un vuelto de más, ay, se equivocó, esto me sirve para, y dejamos pasar las cosas pequeñas. La televisión, que los muchachos se distraigan viendo televisión porque me ponen loco, pero en el televisor están viendo cuánta porquería hay. ¿Y qué estamos dejando? Que las zorras pequeñas entren, minen y corrompan. Y luego llegan a la escuela y les dicen a nuestros niños, se lo dice la televisión, y luego en la escuela le dicen: no, usted, tú eres varón y tú eres niña, pero tú puedes ser niño si quieres y tú puedes ser niña si quieres. Tú lo escoges, es como tú te sientas. Y lo dejamos pasar. Hay países donde están haciendo eso.
Y ya los contenidos programáticos, hay libros que ha sacado el Estado para que sean libros que se usen en la enseñanza de nuestros niños, van con esa aberración, con la aberración del progresismo, de del libertinaje moral y sexual, de la destrucción de una sociedad. Me decía el hermano Joan Ferriol, que está aquí en Venezuela, que ahora en España es legal, hay una ley en que tenemos que hablar de él, de ella y de él, o de ellos, ellas y ellas. El domingo pasado le dije que en Chile la mujer ya no es mujer, sino persona menstruante. Pero cuando deja de menstruar, que le vino la menopausia, se acabó, ya dejó de existir. Qué triste. Y eso está pasando. Y eso puede llegar aquí. Estamos recogiendo firmas que a lo mejor no hacen nada para enfrentar los proyectos de ley que la Asamblea Nacional oficial está teniendo y discutiendo para que haya aborto, para que haya matrimonio entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y todo tipo de aberración que por allí se pueda mezclar. Pero ¿sabe lo que es más triste? Que las firmas son firmas, pero los que deciden son los que están allí. Y qué triste es que nosotros los evangélicos, por miedo a la política, no estamos allá. Si hay unos 4 o 5 gatos que reciben dinero para montar un tarantín, una mentira, y hay evangélicos que están allá. Pero si oye su voz, han dicho, estamos opuestos a ellos, queremos que sea. ¿Ustedes lo han escuchado? No, porque ellos están más interesados en cuánto hay para eso. Deme y yo me callo. Podemos manifestar todo lo que queramos, pero los que toman las decisiones no tienen temor de Dios. Ese es un problema para nosotros. Así que nosotros hoy también tenemos que pensar en tomar decisiones, porque el mundo necesita de verdaderos cristianos que brillen donde no hay luz. En el libro de Josué, en el capítulo 17, encontramos la historia de que cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y se repartieron la tierra, pero los hijos de Manasés no hicieron lo que el Señor les había indicado que debían hacer. El Señor les dijo, arrojen a todos los cananeos que estén allí. No permitan que queden con ustedes. Salgan de ellos, expúlsenlos. Pero ellos no los arrojaron. Convivieron con ellos. Los hicieron tributarios. Y el pueblo se corrompió, se dañó, porque cohabitó con lo que no debía. Ahora, el poder tomar estas decisiones sólidas, firmes, inamovibles, exige que nosotros tengamos definiciones de cuáles son nuestros roles en el hogar. Colosenses 3, 18, 21 al 23 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Definir lo que somos. Decir que somos el hombre del hogar para no serlo. Recuerdo una persona que un borrachito impertinente lo venía molestando y el borrachito venía con la esposa y el borrachito quería pelear con el otro
Y cuando el otro se cansó de escuchar tanta insulto y le fue a pegar al borrachito, el borrachito le lanzó a la esposa para que ésta lo defendiera. Y así estamos nosotros, perdiendo nuestros roles, dejando pasar. A veces el hombre parece la mujer de la casa y la mujer parece el hombre de la casa. Debemos tomar lo que nos corresponde. Hay hijos que mandan a los padres a hacer y a deshacer, pero no se someten ni se sujetan. Hijos que le gritan a los padres. Mantener estas decisiones sólidas, todo comienza aquí. Escogeos. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Dónde lo vas a escoger aquí? Primero es una decisión. Primero es la voluntad. Está en tu mente, está en tu corazón. Te lo propones, luchas por ello, te esfuerzas y trabajas en esto. El asiento de la voluntad es la mente, que es el alma o es el corazón. Por tanto, esa alma, esa mente y ese corazón debe ser protegido. Allí se encuentra nuestro sistema de valores. Pero si nuestro sistema de valores es bombardeado por antivalores o por valores negativos, como se conocen hoy, entonces nuestro sistema de valores va a estar corrompido. Proverbios 4, 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, las malas palabras, el chisme, la grosería. Aleja de ti la iniquidad de los labios, el sembrar la cizaña, el hablar del otro. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, para dónde vas, a dónde te llevan tus pasos, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La mente debe ocuparse en cosas provechosas, pero ¿cómo es que dice que el estar desocupado es taller del diablo? La ociosidad es taller del diablo. El rey David, en vez de estar a la guerra, se quedó descansando en su casa y miró a Betsabé a la distancia que se bañaba. La codició y pecó. Y pecó. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta la perversidad de tu boca. Mira lo que está delante. Examina la senda de tus pies. Que tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Mente ocupada en cosas provechosas. Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, este tomar decisiones permanentes, fijas, inamovibles, exige acciones profundas, no paños calientes o medias tintas. El versículo 23 de Josué, capítulo 24, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que adoraron vuestros padres. ¿Qué dioses ajenos estamos nosotros adorando todavía hoy? Hay dioses ajenos que nosotros estemos conservando en nuestra vida. Entonces, ese quitar implica someterse a la voluntad de Dios, a la autoridad de su palabra. El desconocimiento de la Biblia nos hace creer que es bíblico cualquier tontería que nos digan. Gálatas 5:6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras estemos en el carapacho físico, la carne que Dios nos ha dado, esa naturaleza humana nos va a mover a hacer lo que no se debe.
pero hay que luchar con ella, hay que contraponerla, hay que hacer lo que es la voluntad de Dios. Las fuerzas para cometer las acciones necesarias va a depender de lo que en realidad queramos. El que quiere algo lo busca. Tenemos un dicho, el que quiere besar busca la boca. ¿O no? El que quiere algo lo busca. Así que se note que es para usted una prioridad. Dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, donde están los muertos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No debemos retardar el hacer lo que nosotros debemos hacer. No debemos dejar que la escuela enseñe lo que nos corresponde a nosotros enseñar. No debemos esperar que sea el tatarabuelo el que dé la enseñanza a nuestros hijos, cuando es la responsabilidad es nuestra. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La Biblia nos dice que encontramos en los libros de Reyes, de Crónicas, que hubo reyes que hicieron lo bueno ante Dios, pero no quitaron los lugares de adoración de los dioses falsos. Y en consecuencia, las cosas se dañaron en sus manos. Entonces, si en realidad Dios es una prioridad, si nosotros vamos a tomar acciones y las decisiones deben ser permanentes, debemos aprender a cortar por todo lo sano. Tener decisiones que permanezcan en el tiempo, a través de las circunstancias, exige que nosotros debemos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Dice el versículo 20 de Josué 24: si dejareis a Jehová, Él se volverá y os hará mal. Sí, Dios nos cuida, Dios nos ama. Yo pertenezco a grupos de inconversos, de personas que no son cristianas. Y a veces ponen un mensajito medio evangélico del amor de Dios. Sí, Dios está con nosotros, Dios me ama. ¿Y dónde queda esto? Si nosotros no hacemos lo que corresponde, si nosotros nos apartamos de obedecer verdaderamente a nuestro Dios, Él se volverá contra nosotros y nos hará mal, dice la Biblia. 1 Corintios 10, 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío. Y nosotros debemos ser responsables por las decisiones que tomemos. Y debemos entender que las decisiones que nosotros tomemos van a generar consecuencias. Y que esas consecuencias debemos asumirlas. Como dice el apóstol cuando dice que sintámonos gozosos si que por predicar el evangelio nos persiguen. Es una consecuencia de una acción. Pero si nos persiguen o nos castigan por hacer lo malo, no podemos sentirnos ni dichosos, ni complacidos, ni bendecidos por eso. En tercer lugar, el tercer principio: debemos testificar de la presencia y de la obra de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, para cumplir de esta manera la misión histórica que nos ha sido designada. Testigos somos, dijo el pueblo. Testigos somos. Tomamos acciones, testigos somos. Testigos somos. Somos testigos del poder de Dios, dice un canto. Somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿cierto? Somos testigos de lo que Dios ha hecho en muchos momentos, en nuestra familia y en otras partes. Somos testigos de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. Pero un testigo que no testifica es un mal testigo, no sirve, no es testigo. Si usted es testigo de algo, pero se guarda ese algo y no lo dice a nadie, no es testigo, no hay testimonio, no hay cosa que importe.
tenemos una misión de formación cristiana. Dijo Josué, yo y mi casa, yo y mi casa. Él se propuso formar en su casa, como nosotros hoy debemos tomar las decisiones y saber que tenemos que ser testigos para que usted, su casa y su familia sea un testimonio de lo que Dios hace. Yo soy testigo del poder de Dios, de que no he podido vencer los vicios. Está como raro, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios, que no puedo vencer mis angustias, mis tristezas, mis depresiones, mi soledad. Yo soy testigo del poder de Dios y mi matrimonio se acabó. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿De qué eres testigo? Entonces tienes que mostrarlo, tienes que evidenciarlo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? No lo hay. Entonces, pon las cosas en las manos de Dios. Que no sean tus decisiones, sino que tú hagas lo que en realidad el Señor quiere para que puedas ser testigo de lo que Dios quiere. Y eso comienza con la integridad de nuestra propia vida. Comienza con uno mismo. Deuteronomio 4:6. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Sigue la enseñanza a los tuyos. Acompáñalas con el ejemplo. Lo que tú dices, lo haces. Muéstralo, evidéncialo. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a los hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La buena o la mala enseñanza que nosotros demos va a acompañar a nuestra descendencia para siempre. Se aprende con el ejemplo. Conductas repetitivas, que la ignorancia las ha llamado maldiciones ancestrales, pero son conductas repetitivas. Lo vieron y lo siguen y lo seguirán haciendo, porque es lo que han visto. Es lo que han visto. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros tenemos una misión santificadora que cumplir. Somos la sal de la tierra, ¿o no? Y la sal cumple la función de servir, cumple un principio sanitario, de preservar. Y nosotros tenemos esa función santificadora. Hemos sido llamados a vivir vidas para Dios, vidas que sean ejemplares. Primera de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hemos sido llamados a tener a tener vidas especiales, vidas que honren a Dios, vidas que den gloria a Dios, vidas que traigan alabanza a nuestro Dios, vidas que alegren la vida de nuestro Dios. Efesios 5:1-3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero nosotros tenemos también una misión evangelizadora. Cumplimos una misión de testimonio, una misión de evangelizar. Evangelizamos con nuestro testimonio. Evangelizamos con nuestras palabras. Muchas personas pueden darse cuenta que tenemos vidas diferentes, mejores o superiores, pero les haría falta entonces el llevarlo a Jesucristo. Una vez una persona dijo, yo lo he observado, lo he visto,
He visto cómo corrige a los hijos. He visto cómo. Primero fue el testimonio y luego vino la presentación del Evangelio. Y fue un hogar que llegó a Cristo porque comenzó viendo. Y nosotros tenemos que mostrar para atraer al Señor. Evangelizamos con nuestro testimonio de vida, con nuestro testimonio verbal, incluso con nuestro servicio a la comunidad. Hemos sido llamados a brillar en el mundo con la luz de Cristo, no a permitir que las tinieblas infernales se cuelen en nuestras vidas, en nuestras familias, si nosotros tenemos que brillar con la luz de Cristo. ¿No dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo? Filipenses 2, 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si usted y su familia no brillan como luz en este mundo, ¿cómo verá el mundo? ¿Cómo verá el mundo que a usted le rodea la luz? Si usted esconde su luz, ¿cómo podrá saber la gente que usted tiene la luz de la salvación? Que usted es el faro que va a guiar al puerto seguro. Si usted decide apagar su luz, ¿cómo va a ofrecer beneficio a otros? Mateo 5, el versículo 14, pero hasta el 16 podría leerlo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una totuma, de un balde, sino sobre un candelero, un candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro comportamiento debe ser un comportamiento digno de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, un comportamiento digno del sacrificio de nuestro Salvador y del legado de su obra. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y ya para concluir, hoy les he presentado 3 principios fundamentales para sostener o mantener una familia ejemplar. ¿Recordamos el primero de los principios? ¿Cuál era? Darle a Dios la prioridad absoluta. ¿Recuerda el segundo? Decisiones firmes, sólidas, que permanezcan. Y el tercero, testifique de la obra de Dios, testifique de la presencia de Dios en su vida, en su familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Podrías decir que tu familia es una familia ejemplar? ¿Será tu familia un faro de luz o un túnel oscuro en medio de una sociedad que está en crisis y que está en tinieblas? Podemos edificar nuestras familias y podemos hacer que nuestras familias sean familias ejemplares. Tu familia puede ser de acuerdo a la voluntad de Dios, pero alguien tiene que querer, alguien tiene que proponerse. Y el trabajo y la lucha tal vez no sea fácil, pero alguien tiene que decidir hacer y serlo. Solo si tu vida, si tu familia se forma de acuerdo a la voluntad de Dios, si la levantas sobre estos principios que pueden servir como bases o fundamentos para edificar nuestras vidas, podemos tener vidas familiares, familias que sean ejemplares. ¿Qué desencanto enfrentamos nosotros cuando un ejemplo se nos cae?
o cuando no recibimos el ejemplo de quien nosotros esperábamos. Pero qué reto y qué estimulante es observar esas familias ejemplares. Familias que podemos adoptar. Yo tuve dos tíos. Mi tío Remigio Guedes París y mi tío Miguel Corti Guerrero. Desde muy pequeño yo veía que mis tíos siempre estaban con sus esposas tomados de la mano. Mi papá no. Cuando salíamos caminando, mi papá iba adelante y nosotros íbamos detrás. Así que yo copié y decía, me gustaría ser como mi tío Remigio o como mi tío Miguel. Y fueron quienes modelaron para querer estar con mi esposa siempre tomados de la mano. Y me hace falta. Se me desprende de un lado y se me perdió el koala. ¿Dónde quedó? Porque uno se acostumbra. Pero me acostumbré a hacer lo que yo vi, que fue mi modelaje. Y quise hacerlo. Qué reto es ser una familia ejemplar. Y hoy yo te invito para que te sometas a Dios, para que te sometas a su palabra, para que le pidas ayuda para edificar tu familia sobre estas bases expuestas y definitivamente te propongas hacerlo, para que así experimentes una vida ejemplar, una vida familiar diferente, para que tú puedas ser luz familiar para las otras familias. Pero si Cristo no está en tu vida, son palabras vacías. Porque necesita que Cristo esté en tu vida. Necesita que tú reconozcas que Él, Jesucristo, murió por ti. Murió en la cruz del Calvario. Entregó su vida y derramó su sangre para darte perdón de pecados. Necesitas entender que solamente puedes llegar a conocer a Jesucristo a través de su sacrificio. Que solo puedes ser salvo si le entregas tu vida a Él. Que no hay otro intermediario, porque Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Que reconozca que tú eres pecador y que Dios es santo, y que solo a través de Jesús puedes llegar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tú puedes llevar incluso luz a tu hogar. Luz a tu hogar. Me pica la lengua por nombrar a algunas personas, pero no lo voy a hacer. Pero aquí hay personas que llegaron a conocer a Cristo y trajeron a su familia y a sus amigos y a sus vecinos y están aquí hoy. Mientras que hay otros que a duras penas vienen por sí mismos. Si Cristo está en tu vida, tú puedes ser diferente. Si Cristo está en tu vida, tu hogar tiene la posibilidad de cambiar, porque tú serás la luz que va a llegar a ese hogar. Así que para ti, mi amigo que hoy nos visitas, yo quiero darte la oportunidad de que tú te conviertas en la luz que llegue a tu hogar para que conozcan la salvación. Pero para ello tú tienes que conocerla primero. Y tú tienes que decirle, Señor Jesús, creo en ti, te acepto, te recibo, te doy el gobierno de mi vida, perdona mis pecados, transfórmame, voy a servirte, voy a ser luz. Y el Señor transformará tu vida y hará de ti una lumbrera para gloria y honra de su nombre. ¿Quisieras tú recibir a Cristo como Señor y Salvador? Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres ser salvo, repite conmigo hoy,
las palabras que ya dije, pero ahora las voy a decir para que las repitas. Repite: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias porque me amas y no lo merezco. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él murió por mí. Te pido perdón por mis pecados. Tú conoces todos mis pecados. Perdóname, Señor. Yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Me entrego a Él. Le entrego mi vida. Transfórmame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Conviérteme en faro de luz en mi casa primeramente y donde tú me coloques para mostrar a Cristo y llevar salvación a otros. Gracias por oír mi oración. Gracias por darme la presencia de Cristo en mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por darme ahora el propósito de brillar para ti. Ayúdame a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.